Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Las Reporteras, un programa que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Soy Mónica Camacho y esta ocasión se encuentra con nosotros Nathalie Hernández, quien es directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social. Es una organización que en la elección pasada, en la elección de 2018, se dedicó a realizar un estudio sobre el impacto que tiene la violencia política de género contra las mujeres, en especial contra algunas postulantes que participaron en este análisis realizado por Nathalie. Nathalie, te doy la bienvenida. Me encanta que estés en el programa porque ya están a punto de cerrar las campañas electorales. Ya estamos a pocos días para que esta elección se vaya a las urnas, para que los ciudadanos definan a quién van a elegir como diputados locales, como diputados federales, como presidentes municipales. Y es importante hacer una evaluación. ¿Qué tanto cumplieron los partidos con vetar de las candidaturas a personajes que incurrieron en violencia política de género y en general en violencia contra la mujer? Pero vamos al estudio que tú realizas en 2018. ¿Cuáles fueron estos hallazgos que tú obtuviste al analizar el escenario de Puebla? Bueno, pues primero muchas gracias por el espacio y por retomar este trabajo. Justo fue un diagnóstico que titulamos Diagnóstico Multidimensional de Violencia Políticas contra Mujeres, que realizamos en el contexto de las elecciones de 2018. Como bien dices, es un diagnóstico que pueden encontrar en nuestra página pues para descargar y revisar. Y bueno, este diagnóstico lo que pretendió hacer precisamente es hacer una encuesta con las candidatas que estaban en ese contexto a diputaciones federales, y también hicimos entrevistas a profundidad con algunas de estas candidatas. Y lo que encontramos precisamente es, pues en primer lugar, muchísima resistencia a hablar del tema. La verdad es que el acercamiento con las candidatas que finalmente hicimos en un contexto de confidencialidad y demás fue complejo, y eso fue un primer indicador de cómo estaban viviendo el proceso post campaña, ¿no? Que muchas tenían mucha resistencia a abrirse a hablar del tema y preocupación de hablar del tema. Y bueno, este diagnóstico justamente intentó visibilizar esta coyuntura porque era la primera vez que tenían los partidos la obligación de garantizar la paridad de género pues en el contexto electoral. Entonces, bueno, algunas de las cosas que encontramos o que analizamos en ese diagnóstico, hicimos 7 ámbitos de análisis: el perfil sociodemográfico de las candidatas, la trayectoria y la militancia partidista, la igualdad de oportunidades, el conocimiento sobre la violencia política. Indagamos sobre algunos actos de violencia y discriminación contra mujeres. También indagamos sobre el conocimiento de las mujeres en este campo respecto de la legislación y su compromiso con la agenda con los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, en resumen, pues algunas de las cosas importantes que encontramos es el incumplimiento de los partidos respecto del 3% del presupuesto para justamente fortalecer los liderazgos de mujeres. Hay una cosa que recordar. En ese contexto, cuando hicimos el diagnóstico en 2018, en Puebla no estaba legislado el tema de la violencia política en razón de género contra mujeres. Era uno de los 2 estados que no tenía regulaciones en el contexto local al respecto y que se aprobaron recientemente en julio del 2020. Entonces, bueno, eso plantea también un panorama distinto en estas elecciones. Sin embargo, sigue estando el factor, digamos, de que es reciente esta ley que permite a las mujeres pues ampararse frente a los actos de violencia. Tú que pudiste analizar la elección de 2018 y con lo que se ha vivido en la elección de 2021, ¿sí notas una diferencia, una mayor protección hacia las candidatas en este proceso electoral debido o como consecuencia de estas reformas que mencionas de 2020? Híjole, creo que el panorama sigue siendo complicado. Creo que
pues la única diferencia es el marco normativo y que eso ha servido para que colectivos y también mujeres al interior de sus partidos políticos den esta batalla pues por la exigencia de sus derechos políticos. Sin embargo, creo que sigue habiendo mucho desconocimiento de cómo implementar esta normativa, de cuáles son las obligaciones de los partidos políticos con esta normativa y de cuáles son las formas en las que las mujeres pueden acceder a sus derechos políticos en el contexto de las candidaturas. Yo creo que otra cosa que no ha cambiado es que se habla de este tema específicamente cuando llegan las coyunturas electorales, pero la violencia política se sigue perpetuando al interior de los partidos políticos y de la práctica de las mujeres en muchos niveles, ¿no? No solo cuando ocurren las candidaturas. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes retos, que es necesario como desenganchar la idea de que solo en el momento de que llegan elecciones se vive violencia política en razón de género. Uno de los órganos que tienen participación en defender a las mujeres para que no sean violentadas o para frenar prácticas que las violenten es el Instituto Electoral del Estado. ¿Cuál es tu calificación, tu evaluación? ¿Ha sido pertinente el trabajo de este organismo ante las quejas de violencia política de género? Me salta el caso de la candidata a la presidencia municipal de Puebla por Morena y el PT, Claudia Rivera Vivanco, quien ha sido objeto de campañas negras que se difunden en redes sociales, que a través de videos en YouTube que no se han frenado. Recuerdo que hace una semana seguían difundiendo mensajes directo a los teléfonos celulares para que uno pudiera acceder a estas ligas, ¿no? Y la crítica principal contra la candidata en alguno de estos videos es su apariencia física. Entonces, pareciera que el Instituto Electoral del Estado pues está desdibujado como un ente que debe de frenar estas acciones. ¿Tú cómo lo percibes? Pues me parece que siguen siendo insuficientes los esfuerzos que desde esa instancia se impulsan para visibilizar exactamente qué es la violencia política, para fortalecer los procesos de fiscalización al interior de los partidos respecto de este tema. También para fortalecer, ha sido muy insuficiente los esfuerzos pues para fortalecer el liderazgo y las posibilidades de las mujeres al interior de los partidos políticos y sobre todo para monitorear cómo esta violencia se reproduce y se perpetúa no solo al interior de los partidos y de las instituciones, sino también en la sociedad y sobre todo en muchos medios de comunicación, ¿no? Una cosa que encontramos el año pasado precisamente fue que el 62% de las candidatas encuestadas se asumió haber vivido algún tipo de violencia y el 81% dijo haber conocido algún tipo de violencia política en contra de otras mujeres. Entonces, estamos hablando, bueno, nosotros en nuestro análisis justamente lo que decíamos es que el porcentaje de mujeres que a lo mejor no se asumió como víctima de violencia política en razón de género, pues también tenía que ver con que pues muchas de estas mujeres no sabían específicamente cómo materializar la violencia política. Y una de las cosas que encontramos cuando les preguntábamos a las entrevistadas, a las candidatas, por cuáles motivos habían sido más discriminadas, pues en primer lugar específicamente era la apariencia física. En segundo lugar, la edad, el nivel educativo, la situación económica, el embarazo, en fin. Y eso nos recuerda justamente el contexto que se ha reproducido en estas campañas, ¿no? A las mujeres, a diferencia de los hombres, se les juzga por cómo se ven frente a cámara, por cómo lucen físicamente, cuando en muchos contextos, o en la gran mayoría de contextos, a los hombres no se les cuestiona la apariencia física, sino se les critica por otras razones, ¿no? Entonces, una de las cosas que resaltamos en el diagnóstico y que se hace presente ahora también es que a las mujeres, como se les ha despojado de este ámbito y se ha construido un estereotipo de quiénes son las buenas candidatas y cómo tienen que asumirse las mujeres frente a un puesto de toma de decisión, pues se sigue también desde los partidos y desde
la sociedad y la ciudadanía pues reproduciendo estereotipos de qué tipo de mujeres queremos en esos espacios y de que cuando no cumplen en esos estereotipos, digamos, pues se sanciona, ¿no? Creo que uno de los elementos que justo destaco de este diagnóstico que se pueden materializar en lo que pasa con la campaña de Claudia Rivera Vivanco es precisamente que se le ha juzgado por apariencia y por la edad, ¿no? Que son dos de los elementos que encontramos en el diagnóstico, que ni la juventud era como muy valorada por los partidos políticos, ni la edad adulta, ¿no? Entonces, justo precisamente estas características, digamos, se reproducen en los patrones que le han adjudicado y que le señalan a ella. Así es, son cuestiones que no se han podido frenar y que difícilmente se van a frenar a partir de una reforma, ¿no? Porque están muy arraigados en diferentes sectores de la sociedad. Sí, o sea, lo que encontramos también es que al interior de los partidos pues hay mucha simulación respecto de los compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, te decía el tema del 3% en el diagnóstico, en ese momento hicimos un análisis de en qué invertían los recursos estos partidos y pues encontramos que invierten en actividades que no tienen que ver con la formación de otras mujeres y precisamente con impulsar el trabajo de otras mujeres y que más bien eran actividades pues para simular que habían hecho algo a favor de las mujeres. Y otra cuestión tiene que ver con cómo se va desempoderando a las mujeres en el proceso también de elección, es decir, los partidos les dan menos recursos, al interior de los partidos también hay mucha resistencia de que estas mujeres accedan a los recursos una vez que ya son candidatas, y cómo eso se refleja pues en las posibilidades que ellas tienen para impulsar pues una candidatura que medianamente contenga bajo los mismos márgenes pues, con los otros candidatos de los otros partidos. Hablando de simulación, Natalie, en este proceso electoral, el Instituto Electoral del Estado encabezó la firma de un pacto contra la violencia política de género, en el que los partidos políticos, pues no se puede decir que se comprometen, porque ya están obligados por ley a no postular a varones o a mujeres que hayan incurrido en violencia política de género. Más que nada fue para ratificar públicamente su promesa, una promesa de que no harían esto, de que cumplirían con todas las normas en la materia, pero ya en el momento de las candidaturas sorprendió la postulación, por ejemplo, de Inés Saturnino López Ponce, exalcalde de Tecamachalco, que busca regresar a este cargo a través de los partidos locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, pese a que existe un antecedente de que violentó a diferentes regidoras en su primer mandato como edil de este municipio. Y me gustaría conocer en particular tu opinión sobre un tema que se acaba de dar en esta coyuntura, que es la decisión del partido Morena de postular en Francisco Zeta Mena a la esposa de su alcalde. Bueno, para contextualizar un poco, en Francisco Zeta Mena, el alcalde de Morena es Pascual Morales. Él tiene una sentencia firme de tribunales de que incurrió en violencia política de género en contra de una regidora. El tribunal, una vez que analiza la candidatura, decide que esta simplemente no puede pasar, la revoca y le ordena a Morena sustituir a este candidato porque es inelegible. Y la decisión de Morena es postular a Laura Escudero, quien es esposa del alcalde, para contender por el ayuntamiento de Francisco Zeta Mena, este municipio de la Sierra Norte del estado. ¿Qué te parece? Este es un caso más donde se simula con los compromisos en contra de la violencia política de género y sin incurrir en violencia en contra de Laura Escudero, no es una garantía de que Pascual Morales podría gobernar a través de ella. Híjole, creo que sigue siendo como justo un ejemplo de las dificultades que enfrentamos para erradicar las prácticas machistas que siguen perpetuando pues el control de unos cuantos sobre otros, ¿no? Digamos,
técnicamente no hay un candado que evite que las parejas de los políticos accedan, ¿no? Porque eso sería también vulnerar sus derechos políticos. El asunto aquí no es que llegue una mujer, sino cómo llega esta mujer y cómo esta mujer llega despolitizada, incluso ya, pues, precisamente por ser la esposa de, ¿no? Y no por ser ella misma. Y nos regresa al asunto de por qué los partidos políticos no están, digamos, fortaleciendo los liderazgos de las mujeres militantes y de las mujeres para considerarlas en primer lugar en la lista, ¿no? No como, digamos, utilizarlas Como un para plan B. solventar, ajá, exacto, para solventar una candidatura. Me parece, pues eso, muy grave que se sigan utilizando estos mecanismos o se sigan generando estas simulaciones, pues a partir de utilizar la candidatura de las mujeres o la lógica de la paridad para solventar un asunto que los partidos pues están a todas luces pues simulando, ¿no? Que es el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Creo que es muy importante decir, sí, no, legalmente no hay una restricción para que esto ocurra, pero moralmente, éticamente, se ve mal a todas luces, ¿no? Despolitiza a las mujeres, por supuesto que no empodera a un grupo en específico y que justamente pone en riesgo la idea de la paridad y la participación política de las mujeres cuando se incurren en estas prácticas. Y es difícil poder frenarlas porque, como tú dices, no se puede prohibir a las parejas de los actores políticos, ya sean hombres o mujeres, su participación porque se estaría violentando sus derechos políticos. Sí, o sea, justamente no es prohibirles, el asunto es cómo estas mujeres también hacen ejercicio de estos derechos sin estar, digamos, cobijadas pues con estos elementos que ponen en entredicho su capacidad y su potencial político y de ejercicio. Creo que hay que entender una cosa, el asunto de la participación política de las mujeres está sobre todo enmarcado en el contexto de ese es un espacio que las mujeres no hemos utilizado y por lo tanto cuando llegamos a utilizarlo, pues se nos cuestiona mucho más que se les cuestionaría a los hombres. Muchos hombres han utilizado el espacio político sin digamos, tener conocimiento sobre la política o sobre... Tenemos un problemita para escucharte, si podrías acercarte un poquito más el ¿Sí? micrófono. ¿Me escuchan? Sí, un Ah, poquito más cerca. ahí. Ahí está perfecto. Perfecto. Sí, Sí. decía que el asunto es lo que envuelve el lugar que ocupamos las mujeres en la participación política, ¿no? Las conductas machistas, los estereotipos, lo que se espera de las mujeres en ese espacio, que no se espera de la misma forma de los hombres, ¿no? En muchos contextos como nosotras somos, digamos, las que llegamos recientemente en el marco del contexto legal, los hombres son los que han estado ahí, ¿no? Y a ellos no se les cuestiona que no sepan de política, que no tengan cierta imagen, incluso que sean los esposos de, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos elementos sí recaen sobre las mujeres porque hay una idea de lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad y no es el lugar del espacio público. Así es, Natalie. En los últimos meses te hemos visto muy activa en el tema de la despenalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación. Desde esta perspectiva, ¿cómo has visto las campañas electorales? Pareciera que es un tema que se excluyó por completo de la agenda política. Pues es lamentable que en muchos casos se invisibilice la demanda de muchos movimientos de mujeres, no solo feministas, por la despenalización del aborto. En Puebla este movimiento ha crecido muchísimo y ha logrado pues eso, estar en la agenda pública al grado de que pues recientemente acaba de pasar un parlamento de que hay
3 iniciativas para la despenalización del aborto en el Congreso. Y que el movimiento pues sigue apretando porque este tema se ha discutido en los términos de un Estado laico, ¿no? Sin embargo, pues vemos todavía la falta, digamos, de compromiso, el nerviosismo de algunos partidos políticos que se dicen con una agenda claramente progresista, pues por entrarle a estos temas y a estas discusiones. Y por el contrario, sí vemos claramente pues el compromiso de los grupos conservadores en contra de esta agenda, ¿no? Hemos visto spots claramente dirigidos a decir que están en contra de este tema y que tienen una intención clara pues en torno a obstaculizar los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, lo grave es esto, que mientras los grupos más progresistas o los grupos que pueden ser más aliados al respecto de estos temas no se comprometen con estas agendas, contrariamente los grupos conservadores sí se comprometen con esas agendas y están teniendo pues un activismo y una agenda pública muchísimo más frontal en contra de nuestros derechos. Y todo esto se da, como bien lo comentas, en un debate, en medio de un debate que se realizó en el Congreso de Puebla sobre la despenalización y la legalización de la interrupción dentro de las 12 semanas de gestación. Entre los partidos que han sido bastante tibios en cobijar esta iniciativa en el Congreso del Estado se encuentra Morena, cuando pues es una de las fuerzas políticas que ha abanderado esta propuesta a nivel nacional. ¿Tú crees que existe un voto de castigo en contra de esta fuerza política? Porque en los hechos sus diputados, los diputados que están en funciones, no han cumplido con impulsar temas que forman parte de su ideario. Yo creo que existe ahora mismo, pues eso, una oportunidad de que estos partidos en realidad se comprometan con estas agendas y que además sí ha existido mucha desilusión y decepción respecto de lo que parecían o decían tener como compromiso en torno a estos temas y lo que finalmente ocurrió en el Congreso, ¿no? Es muy lamentable que vimos en esta legislatura gente de este partido, pues eso, declarándose en contra de la despenalización del aborto y más bien sumando a la agenda de otros pues de otros colectivos que no corresponden a sus ideales. Me parece que no es menor el hecho de que los partidos políticos asuman una agenda, ¿no? Porque finalmente es a través de ellos que la ciudadanía podemos empujar el tipo de sociedad en el que queremos partir de los partidos políticos y en ese sentido es por eso que nos interesa la ciudadanía organizada, los movimientos feministas y demás, pues empujar que asuman este compromiso cabalmente y sí, creo que en algunos casos pues la falta de compromiso va a impactar en estos comicios. Ojalá no lo suficiente para que grupos conservadores pues vuelvan a ocupar estos espacios que nos ha costado muchísimo ganar. Y bueno, que la próxima legislatura pues sí seguiremos apretando, todavía nos quedan unos días con Todavía estos no para ver si se puede llegar a la discusión, que ese sería lo ideal, y si no, pues seguiremos empujando que esta discusión se dé y se dé con información adecuada y con un compromiso de que tomen esta discusión con la seriedad que se requiere. Natalie, ¿cómo cuando es una de las legisladoras que incluso ha advertido a los colectivos que no se van a dejar presionar por las agendas que impulsan, ¿no? Hablando en particular sobre la despenalización del aborto. Y por otra parte, la diputada Estefanía Rodríguez, quien se comprometió y se encuentra totalmente comprometida con este tema, pues no se le haya dado esta oportunidad a través de esta fuerza política de repetir en el cargo. Pareciera que se está premiando a los diputados que han sido tibios en este tema. Creo que es totalmente desafortunado lo que ha pasado con el tema de los compromisos a los que llegaron
a partir de la toma del Congreso, que fueron compromisos que ellos mismos redactaron casi, bueno, más bien, que ellos pusieron, digamos, los términos de tiempos y demás y que finalmente incumplieron. Tal es el caso de subir a discusión al Pleno la despenalización del aborto. Antes de abril, tengo entendido. Sí, fue justo la Junta de Coordinación Política que en ese momento encabezaba Biestro, pero que fue, él lo dijo muy claramente en la reunión, pues era nombre del Congreso, no nombre de él y de unos cuantos, ¿no? Entonces, eso es lo grave precisamente que tiene que ver con un compromiso incumplido y con el hecho de que empeñaron su palabra con los colectivos feministas, bueno, y no solo con los colectivos feministas, ahora mismo tienen el mismo tema con los colectivos de personas desaparecidas que también les prometieron legislar en el tema y que no ha pasado. Bueno, pues es totalmente reprobable que hayan empeñado su palabra con estos colectivos y que sin venir a cumplir, digamos, con estos compromisos ahora busquen otra vez que la ciudadanía confíe en ellos, ¿no? Nos parece lamentable que este discurso se reproduzca además desde un partido que ha querido encabezar el cambio y la transformación y que ha dicho que no son como los demás, ¿no? Nosotras seguiremos justamente empujando estos acuerdos porque como ellos mismos lo dijeron, no fueron un acuerdo de unos cuantos diputados, fue un acuerdo del Congreso. Y en ese sentido, pues eso, apretaremos hasta el último momento para que se cumplan, pero sí es absolutamente reprobable que se premie la falta de compromisos con la ciudadanía y que se dé espacio a que se descalifique que la ciudadanía empuje sus agendas, pues es que para eso está el Congreso precisamente, para ser representantes de la sociedad civil organizada. No les gusta que los estén presionando. No les gustan, por supuesto, las tomas del Congreso y estas protestas. Y hay que recordar que además, bueno, el Congreso ha pasado otras leyes de manera fast track prácticamente, sin necesidad de discusión. Yo les preguntaba, habría que recordarle al Congreso cuántas leyes han pasado por el proceso de Parlamento abierto, por ejemplo, porque han aprobado un montón de cosas que nos interesa a la ciudadanía y que no nos han preguntado, ni han invitado especialistas, ni nada, lo han pasado así. Por ejemplo, leyes que envían directamente desde el gobierno del Estado. Entonces, parece que en efecto pues hay un trato diferenciado desde el Congreso, que son representantes de la ciudadanía, pues en torno a las demandas que exige la sociedad organizada. Natalie, ¿tienes algo más que agregar? Pues me parece que es importante mantenernos atentas precisamente a los compromisos que asumen, ratifican, encabezan realmente los partidos políticos, los candidatos y las candidatas, que tenemos que como ciudadanía involucrarnos en el monitoreo de estos compromisos y en el ejercicio también más activo de las exigencias pues con sus agendas, ¿no? Creo que los partidos políticos finalmente también son entes que sostenemos como sociedades y pues tenemos todo el derecho pues de exigirles que cumplan con sus compromisos y con lo que intentan representar. Entonces me parece que es importante pues mantenernos activas, involucradas en estos procesos. Yo sé que hay mucho desencanto porque siempre es bien complejo el tema electoral, pero también es importante pues eso, que nos mantengamos fiscalizando a estas instancias. Natalie, te agradezco mucho tu participación, pues va a ser interesante ver cuáles son los resultados que obtienen estos partidos que desacataron la ley, que incumplieron sus compromisos y que incumplieron sus ofertas de campaña. Sí, eso sería otro buen punto porque además creo que cada elección nos dan también insumos pues para seguir actualizando, reformando lo que la ley establece y lo que necesitamos ir atajando. Y creo que esta elección ha sido un buen ejercicio justo para monitorear qué tanto pues eso, los partidos políticos se comprometen con la no postulación de agresores. Así es, y desde la Jornada de Oriente vamos a estar muy atentos, Natalie, y pues agradecerte una vez más por tu participación y también a todos los que siguieron esta transmisión. Ya nos estaremos viendo en un próximo programa de Las Reporteras que transmite la Jornada de Oriente.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias.